Las democracias liberales se construyen sobre la libertad de creencia y se construyen sobre el hecho de que aseguran derechos para todos al margen de la edad, del género, la religión, el camino andado. Y a eso me refería con el iliberalismo que permea la cultura mexicana y del cual me parece que la Iglesia Católica es un gran fomentador. La democracia lo que busca es igualar, proveer derechos universales contenidos en esas famosas declaraciones de los derechos del hombre, principios que animan a la democracia estadounidense, a la democracia francesa, y que por las características de nuestra revolución y por el hecho de que instituimos un sistema corporativo, los derechos individuales no han sido respetados o se claudica frente a ellos en aras del beneficio de la colectividad o el sindicato o el bien corporativo. Me parece que México tiene que empezar a dar la lucha por sus derechos civiles, los ciudadanos de México por sus derechos civiles. Los derechos civiles son esos que otorga la ley al margen de la religión. Me parece lamentable que en tantos estados, por ejemplo, se esté dando la penalización del aborto, la criminalización de las mujeres que ejercen ese derecho fundamental en la vida democrática, que es el derecho a decidir. Yo sé que muchas personas no están de acuerdo con ello, pero debería ser un derecho consagrado en la ley que las mujeres católicas optarán por no ejercer, pero concedido a quienes no son católicas. O sea, me parece que a la democracia mexicana le falta una gran dosis de civilidad, de tolerancia, de reconocimiento de la diferencia, de reconocimiento de la otredad, y que le falta un buen trecho para llegar a ser esas democracias a las que aspiramos y que admiramos, como la canadiense u otras que otorgan esos derechos y que contienen a las iglesias en el lugar que les corresponde, no en el centro del debate sobre la vida pública. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Rodrigo Soberanis y mis preguntas son muy concretas, están relacionadas entre sí. La primera es, bueno, creo que a todos nos preocupa lo de la guerra contra el narcotráfico, y mi pregunta es, ¿qué cree que pase, ya que estamos hablando, bueno, ahora de 2011, pero tenemos a la vuelta de la esquina el 2012? ¿Qué pasará con esta guerra contra el narcotráfico, ya sea el partido que llegue, sea el PRI, PAN o PRD? Yo creo que ya está en un callejón sin salida. Entonces, ¿qué ve usted como posibilidades? La otra vez yo escuchaba que decía de un reporte donde mencionaban que actualmente solo hay dos salidas posibles: o pactar con los narcos o pedir más ayuda a los Estados Unidos. Entonces yo solamente le preguntaría si se queda con eso o ve alguna otra forma precisamente para el cambio de administración. Y la que va relacionada, perdón, es precisamente, yo comparto con usted, a mí me da insomnio el hecho de pensar de que el PRI pueda regresar a los fines del 2012. Sin embargo, antes yo estaba muy optimista con esto de las alianzas PAN-PRD, pero al ver lo que está pasando, por ejemplo, en el estado de Guerrero, como que ya no me gusta mucho, ¿no? Porque parece que se están volviendo muy maquiavélicos. Entonces, ¿cómo ve esas perspectivas políticas para 2012? Porque si vemos que en 2012 para la presidencial el PAN y el PRD se alían, después de casi 6 años se decían espurios y legítimos, algo estaría muy mal ya en este país. Creo que nos han llevado a pensar que el problema principal al que México se enfrenta es la guerra contra el narcotráfico. Me parece que ese es un síntoma de un problema mucho más profundo, que es la inexistencia del Estado de Derecho en México. O sea, muchos hablan del Estado de Derecho como si existiera, como si hubiera existido alguna vez, cuando había otro tipo de pacto, pero era un pacto extralegal priista. ¿Por qué ha florecido el narcotráfico en México en los últimos 10 años? Pues se nutre de la complicidad compartida, del Estado de Derecho intermitente, de la debilidad institucional, de la corrupción de alto nivel. Y si no empezamos a atacar esas raíces fundacionales, y bueno, también se nutre del hecho de que nuestro crecimiento promedio como país económico ha sido 1.5%,
promedio en los últimos 15 años. O sea, estamos generando una subclase permanente de mexicanos empobrecidos para los cuales la producción o el traslado o la venta de estupefacientes se vuelve la única alternativa. Si no empezamos a atacar a eso, continuaremos dedicándole más armas, más balas, más helicópteros, más militares, más sangre en el suelo, sin llegar al corazón del asunto. O sea, me parece que esta guerra ha sido incompleta. O sea, el único país del hemisferio que logró exitosamente transitar de una situación de alta criminalidad e inseguridad ha sido Colombia, y una clase política sometida al escrutinio. En México eso no ha ocurrido. Entonces atrapamos capos, desmantelamos algunas redes, surgen como medusas otros nuevos, pero siguen floreciendo en un contexto de corrupción, complicidad y un sistema judicial absolutamente disfuncional. Entonces, la salida va a ser de largo plazo. Yo creo que yo estoy en favor, por ejemplo, de la legalización de la marihuana. Sé que es un tema controvertido y en ciertos sectores impopular, pero me parece que hemos seguido a pie juntillas la estrategia antidrogas estadounidense y que nos encaminamos a un escenario cada vez más contradictorio, donde nosotros ponemos los muertos y las balas y la violencia para combatir el uso de una droga que se está empezando a despenalizar por todo Estados Unidos. Entonces hay algo que no funciona ahí. Si fuera un mercado regulado, incluso con impuestos generados para el Estado, creo que tendríamos la posibilidad de por lo menos hacer mella en la exportación es la droga más exportada a Estados Unidos. Entonces creo que esta guerra, como se está peleando, no se va a poder ganar nunca. Ganarla es como tratar de impedir un huracán. De hecho, el ejemplo colombiano es interesante, porque después de todos los años de Uribe, ¿qué se logró? Mucha mayor seguridad. Colombia tiene mucha mayor seguridad, pero mismo nivel de drogas. Lo que hizo fue centrar su atención en donde tendría que haber estado, que es en la reconstrucción institucional y en la provisión de seguridad. Hemos llegado a una coyuntura en la cual se nos dice que la violencia es indicador del éxito de la estrategia, donde debemos aceptar la violencia como un factor necesario de la lucha. Un país que el año pasado produjo, ¿cuántos? 18,000 muertos, y no solo eran narcotraficantes. El estudio reciente de Fernando Escalante en la revista Nexos, que revela que la violencia en México va escalando ante la descomposición del Estado, que de hecho la ruta de la violencia no necesariamente coincide con la ruta del narcotráfico. Los mexicanos de muchos ámbitos se están armando. Los franeleros y los ambulantes y los taxistas y los que quieren proteger lo que consideran que es suyo, su mercado, ya sea el mercado del narcomenudeo o el mercado de las flores, ante la ausencia de la autoridad, ya sea la policía municipal o cuando llega un operativo del ejército que se acaba con la policía municipal, ¿qué ocurre? Se crea un contexto de vacíos y de caos donde la población mexicana se empieza a armar. Y de ahí, esa es la raíz verdadera de la violencia que nos aqueja. Entonces creo que vamos a tener que cambiar de estrategia a una mucho más multidimensional y yo incluso contemplaría empezar un debate nacional sobre la legalización de la marihuana. Y el segundo punto era las alianzas. Hace un par de días estuve en un desayuno con el nuevo dirigente de Acción Nacional, el senador Madero, quien dijo algo muy cierto, que en política uno quisiera escoger entre el blanco y el negro, pero en realidad muchas veces solo se puede escoger entre distintos tonos de gris oscuro.